Queridos hermanos, en esta oportunidad tendremos la lectura de la hermosísima palabra del Señor en San Mateo 16, verso 17 y 18. Entonces respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán contra ella. Hasta aquí la lectura de la hermosísima palabra del Señor. Mi deseo es aclararle a la sociedad que nos honra con su buena sintonía la verdad acerca de algunos conceptos equivocados y de falsas interpretaciones de las Santas Escrituras consignados en la palabra del Señor. La palabra del Señor nos está enseñando en esta hora que Pedro no es la roca, porque Jesús le dijo: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero en ninguna parte de la Biblia dice que Jesús edificó su iglesia sobre Pedro. No, la verdadera iglesia no está edificada sobre los huesos retorcidos de Pedro. Eso es un engaño. La roca sobre la cual está edificada la iglesia verdadera está diseñada en el verso 16, en la respuesta que le dio Pedro al Señor. Y Jesús le dijo: Pedro respondió ante la pregunta que le hizo el Señor: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Pedro dijo: tú eres el Cristo, Pedro lo que quiso decir es: tú eres el ungido. Tú eres el que bautiza con Espíritu Santo. Y cuando Pedro dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente, le quiso decir: tú eres Dios hecho hombre. Tú eres el Verbo eterno. Tú eres Dios manifestado en carne. Entonces, observemos que la iglesia cristiana no está edificada sobre un difunto que se llamaba Pedro. No, está edificada sobre las palabras que dijo Pedro: tú eres el Cristo, o sea, el ungido de Dios, y Dios manifestado en carne, o sea, que Pedro no es el fundamento sobre el cual está fundamentada la iglesia verdadera. ¿Por qué? Porque Pedro se murió. Pedro se murió. Entonces, miremos a la luz de la Biblia, miremos cuál es ese fundamento sobre el cual está edificada la iglesia que fundó Jesucristo. No estoy hablando de iglesias, estoy hablando de la iglesia que fundó Jesucristo. Primera carta a los Corintios, el capítulo 3 y el versículo 11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, Pedro no es el fundamento sobre el cual está edificada la iglesia. La palabra del Señor es enfática en afirmar que no se puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. La iglesia cristiana, la verdadera iglesia de Cristo, está edificada es en Cristo, en el fundamento real y bíblico que es Jesucristo, y no se puede poner otro fundamento. Por ahí andan algunos discutiendo que son dos y que son tres, pero el verdadero fundamento sobre el cual está edificada la iglesia es Jesucristo. Ahora, Pedro tampoco es la roca. Ese es otro profundo engaño. Pedro tampoco es la roca. Allí mismo en la primera carta a los Corintios, el capítulo 10 de la primera carta a los Corintios nos da la respuesta. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron del mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, que es Cristo. La roca no es Pedro. La roca sobre la cual está edificada la iglesia verdadera es Cristo mismo.
Entonces, ahora hay algo más precioso. La verdadera salvación no se obtiene perteneciendo a una iglesia, porque esto también es falso. La salvación, amable oyente, es un regalo de Dios al pecador arrepentido. La salvación es un don, es un regalazo que Dios da al pecador cuando éste se arrepiente. Y le voy a citar las escrituras para que a usted le quede clarito todo esto. En la carta a los Efesios, el capítulo 2, textualmente la palabra del Señor dice de la siguiente manera, 2:8. Porque por gracia sois salvos. La gracia es un regalo de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Qué preciosas palabras, cómo la Biblia nos saca del engaño, de la mentira, de la confusión y del error. Ahora, déjeme decirle, amable oyente, con el más profundo respeto, mi mensaje no va dirigido para lastimar, herir o hacer burla. No, Señor. Mi obligación es predicar la palabra como ha sido diseñada, tal como ha sido escrita. Entonces, Pedro tampoco es la cabeza de la iglesia. Eso es otro engaño gravísimo. En la carta a los Colosenses le doy la respuesta. Voy a citar la santa palabra de Dios en la carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y escuche la declaración de la Biblia. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Eso quiere decir, amable oyente, que Jesucristo es la cabeza de la iglesia verdadera. La cabeza es el nervio motriz que dirige la iglesia. Por eso la iglesia que fundó Jesucristo es una iglesia viva, es una iglesia dinámica. No es una iglesia muerta, es una iglesia que tiene vida porque la cabeza de esa iglesia se llama Jesucristo, el cual imparte la vida. Entonces, déjeme contarle que la iglesia tampoco es un edificio. No, la iglesia es el cuerpo de Cristo, compuesta por hombres y mujeres que se han arrepentido, que se han convertido, que se han apartado del pecado y viven para Cristo. Siguiendo la palabra del Señor, se lo voy a explicar también con la Biblia en el Santo Evangelio de San Marcos hay un texto allí para que usted lo crea. Ninguna iglesia salva, ni la suya ni la mía. No siga creyendo en estas cosas que están aisladas de la palabra del Señor. San Marcos 7 dice, respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a vuestras tradiciones, a las tradiciones de los hombres, a los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis muchas otras cosas semejantes, invalidando el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. ¿Qué palabra tan contundente? La Biblia nos enseña que la iglesia no es un edificio, no es un organismo creado por los hombres. Dios no habita en templos construidos por manos de hombres, ni está fundamentada en doctrina
doctrinas inventadas por hombres, sino en la sana doctrina testificada en la palabra de Dios. Y finalmente, se me agota el tiempo. Finalmente, le recuerdo que la iglesia que fundó Jesucristo no nació en Roma, amable oyente. Eso es otro engaño. La iglesia que fundó Jesucristo nació en Jerusalén en el día de Pentecostés con el derramamiento del Espíritu Santo. Una cosa es lo que nació en Roma y otra cosa es la iglesia verdadera que fundó Jesucristo en la ciudad de Jerusalén. Espero que el modesto sermón que les he enseñado sea de alguna utilidad para que usted salga del engaño, de la confusión, del error y se vuelva a Cristo de todo corazón. Y termino diciéndole algo más. Los textos que he usado los encontrará usted tal como los expliqué en su Biblia católica. La Biblia no es católica ni es evangélica. La Biblia es la palabra de Dios para todo el mundo. Un abrazo y Dios les bendiga.